Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy te presento el altar del fuego, segunda parte. El altar de las medicinas. Llamamos medicinas a todas las plantas sagradas y sustancias que puedan lograr en nosotros una expansión de la conciencia. Me parece ridículo reivindicar el uso recreativo de las medicinas como si fuera algo exento o prohibido dentro de un camino sagrado. Sin embargo, considero una falta de madurez el usar las medicinas únicamente con fines recreativos. Las medicinas han sido usadas desde los comienzos de la humanidad y hay quienes piensan que son estas las que ayudaron a los primeros homínidos a dar el salto hacia el Homo sapiens. Las encontramos en los 5 continentes acompañando la evolución humana y dando muestras de una extraordinaria capacidad de ayudar, inspirar, sanar y enseñar el camino de la conciencia. Muchas de las maravillosas obras y tecnologías desarrolladas por los primeros humanos fueron inspiradas o descubiertas en estados de conciencia expandida. Ciertamente, la sociedad racionalista y materialista no tiene ningún interés en reconocer esta realidad o el buen uso que le podemos dar a las medicinas, porque evidentemente atenta contra los intereses de mantener dormida y sometida a la mayoría de la población, razón por la cual está difamada y criminalizada en la mayoría de los países. Sin embargo, cada vez más gente honesta y bien intencionada que ocupa lugares destacados en la sociedad, que ya han sido tocados por la magia de esta ciencia, con el corazón lleno de gratitud, están trabajando para que pueda ser reconocida como una verdadera medicina. La velocidad con la que se ha expandido el uso de las medicinas, dejando sus lugares de origen y llegando hasta las grandes capitales del mundo, responde más que a un efecto de la globalización, a la gran necesidad actual de reconectarnos con algo más real y resolver los tremendos desafíos que vivimos en estos tiempos. Como dice el Nobel José Saramago, la única alternativa al neoliberalismo es la conciencia. El construir una sociedad tan alejada de la naturaleza, de lo real, ya ha comenzado a pasar factura a través de enfermedades cada vez más extrañas y del deterioro de la calidad de vida en todos los niveles y ámbitos, causando una profunda insatisfacción existencial y una gran desmotivación ante la vida. Necesitamos redescubrir el sentido de la vida y desarrollar nuestra mente por lo menos hasta un punto que nos permita dar una respuesta evolutiva y colectiva para el destino de los 7.000 millones de habitantes del planeta. La energía ascendente está literalmente atorada en este altar y es una situación bastante compleja hacerles comprender, especialmente a quienes detentan y detienen el poder en sus manos, que se están haciendo mucho daño y que de paso están arrastrando a miles de millones hacia el sufrimiento innecesario y la probable extinción de nuestra especie. Las medicinas no son de ninguna manera la única vía para el desarrollo de la conciencia, pero es la que me tocó a mí y este camino seguido con honestidad, responsabilidad y respeto. Puede ayudar a lograr una verdadera transformación que responda a la velocidad de este tiempo. Sin embargo, no nos confundamos creyendo que las medicinas van a hacer el trabajo por nosotros. Las medicinas, al lograr en nosotros un estado de conciencia expandida, nos dan la opción de poder ver y darnos cuenta de hechos y situaciones que ante nuestro nivel de conciencia ordinario pasan desapercibidos. Mas, ¿de qué nos sirve únicamente ver si no queremos o no tenemos la fuerza o la energía para hacer los cambios? Las medicinas en sí mismas no cambian a nadie. Paralelamente a su consumo, tiene que haber una orientación, una explicación que nos ayude a entender cómo éstas pueden desarrollar todo nuestro potencial. Pero principalmente tiene que haber una práctica, una disciplina que ayude a sostener las buenas intenciones logradas durante las ceremonias. Una vez que hemos podido comprender y salir de este paradigma de la realidad única, nuestra mente abandona el dogma y crea un nuevo camino, una nueva forma de relacionarse, de pensar. Comprende que la interpretación o la lectura de la realidad depende únicamente de nuestro nivel de conciencia, de nuestra energía, de nuestro amor.
Al romper las estructuras de la mente, encontramos el camino para responder ante cada situación una mirada nueva. Entre las personas que se acercan a aprender, muchas se imaginan ingenuamente que son las plantas maestras las que le van a resolver los problemas. Nada más equivocado. Creo que ellas van a aportar unos cuantos problemas más a nuestra vida, pero nos prestan su luz hasta que tú encuentres dónde está tu propia fuente. Nos muestran el camino y nosotros debemos recorrerlo. Nos muestran los obstáculos, pero nosotros debemos removerlos. Algunos se imaginan que el secreto está en cuántos litros o kilos de medicina te puedes tomar en un día, un mes o en un año. Craso error. Muchos ya se han dado cuenta que si no cumples la tarea que tienes pendiente, lo poco que puede hacer la medicina es recordarte que algo sigue pendiente y no te dará más entendimiento hasta que cumplas tu tarea. La medicina hace su parte, pero tú tienes que aprender a hacer la tuya. El punto central es aprender a reconocer los patrones mentales que todavía nos gobiernan y que implican muchos años de intensísimo trabajo y disciplina. Distinguirlos y disolverlos al no alimentarlos. El verdadero caminante vuela con sus dos alas, el amor y el dolor, la ceremonia de la vida. Las ceremonias son una parte importante, pero igual de importante es saber qué hacemos cuando ese maravilloso nivel de conciencia se va perdiendo en el día a día y ya no nos acordamos ni del mínimo propósito. Los patrones mentales los hemos creado durante años, así que demorará tiempo igual el desactivarlos y verlos morir de inanición. Esto no se puede lograr, literalmente de la noche a la mañana, en una sola ceremonia. Lo importante de la ceremonia es lograr la luz, el entendimiento que nos permita reconocernos y reconocerlos y luego, en el transcurso de los días, tratar de no caer en ellos. Aprender a ver cómo la mente nos lleva a vivir siempre lo mismo, tener miedo, ansiedad, inseguridad, envidia, arrogancia, frustración, resentimiento, apatía, resignación, tristeza. Detrás de estas emociones se esconden cientos de patrones mentales que son únicos en cada persona. Por eso no puede haber una fórmula general, pues cada uno debe hacerse responsable de reconocerlos y no alimentarlos. Algún día entenderemos que muchas de estas emociones son respuestas condicionadas por experiencias anteriores, que debieron ser digeridas y evacuadas y que están siendo absurdamente retenidas en el intestino de nuestra mente. Por eso en la selva la gente no dice voy a ceremonia, dice voy a purgar o voy a tomar la purga. Y otro nombre para el curandero es el purguero. Pero una vez realizada la respectiva evacuación, es entera responsabilidad nuestra decir que si queremos seguir ingiriendo los mismos tóxicos mentales y emocionales. Despierta del sueño que alguien va a hacer algo por ti y atrévete a tomar el timón de tu vida. Observa tu mente y aprende a reírte con ella y de ella. La rapidez con la que se ha propagado ha puesto en riesgo en muchos casos el buen uso y el respeto con el que debe ser usada la medicina. En la época del fast food también han aparecido los fast chamans, oportunistas sin preparación o que se preparan insuficientemente solo con la intención de hacer grandes fortunas sin nada real que aportar. Al salir de sus contextos originales tradicionales, en los que había marcos muy definidos y una tradición que ayuda a contener y evitar las distorsiones, las medicinas y los seres urbanos enfrentan un reto muy grande para establecer una correcta relación. No es que antes haya sido todo perfecto, no lo creo ni por un segundo, pero en las culturas antiguas que manejaban medicina todos sabían que existían los brujos y sus opuestos, los curanderos. Ahora es el tiempo en el que la inexperta sociedad occidental puede ir entendiendo este tema con la finalidad de encontrar un nuevo equilibrio. La inmensa mayoría de los usuarios en los centros urbanos son relativamente jóvenes en este camino y probablemente las personas que les sirvieron como primer referente en el uso de las medicinas no fueron las mejores. Es muy difícil hacerse una idea cabal de cuál es el buen uso y quién es un brujo y quién un curandero.
Como dice la sabiduría popular, en la noche todos los gatos son pardos. Incluso así, y a pesar de los canales no tan limpios, la medicina puede ayudar. Podemos tardar muchos años en darnos cuenta que las personas a través de las cuales fluyen estas medicinas no están exactamente en un nivel de conciencia muy elevado, sin importar qué tan sagrada sea la tradición a la que pertenecen. Por el contrario, también el uso tradicional de las medicinas ha sido impactado fuertemente a conciencia de su rápida expansión, haciendo pedazos del equilibrio que los pueblos nativos, expertos en el uso de esta, mantuvieron durante siglos. Al someterse a los efectos negativos de la globalización y ponerse de moda el chamanismo, los chamanes han tenido que sufrir el impacto de energías a una escala mucho mayor, magnitudes para la que muchos no estaban preparados. Energías como el dinero, el sexo y el poder, pero amplificadas miles de veces por esta sociedad de la exageración, convierten a la gente humilde y comprometida con su tradición en potenciales destructores de esta área al hacer mal uso de las medicinas y volverse, al igual que todos a los que pretenden sanar, en consumidor más, corriendo detrás del dinero, el sexo y el poder. Originalmente, los mal llamados chamanes, sanadores, curanderos, hombres y mujeres medicina de cada tradición, representaron algo así como los guardianes del equilibrio en la comunidad, incansables trabajadores, excelentes pescadores, cazadores y agricultores en muchos casos. Solo recibían regalos a cambio de su arte y sus favores. Eran canales de abundancia y generosidad para sus hermanos. Reconocidos líderes de sus comunidades, seguían el principio fundamental de algunas antiguas tradiciones. Líder es el que da, no el que quita. Ser guardián del equilibrio implica tener un conocimiento previo de este equilibrio y luego poder entender cuáles pueden ser los caminos para restaurarlo. Es un poco triste ver que algunos de estos guardianes terminen en patéticas expresiones de desequilibrio. Cultura curanderil. Con esta reflexión intento descubrir los principales personajes que componen el mundo del curanderismo. También ilustrar sobre las bondades y las dificultades presentes en este camino. Luego de pasar años en la selva recibiendo la formación de un curandero, fui notado que empezaban a darse cambios en mi forma de ver la vida. Algunos más visibles, otros más sutiles, algunos inmediatos y otros que solo pude verlos luego de varias décadas. La realidad es que todos partimos del desconocimiento absoluto y mientras más nos precipitemos por entender o emitir juicios, más honda será la zanja que cabemos entre nosotros y la realidad. Se trata simplemente de que mientras más conocemos sobre algún tema, nuestra visión se acercará más a la realidad. Por lo tanto, sugiero prudencia. Antes de pasar directamente al tema de las plantas maestras como camino evolutivo, es necesario dar una breve descripción del escenario cultural, etnográfico e histórico, donde se desarrollaban originalmente las dinámicas de los usuarios de plantas maestras. En este caso nos referíamos puntualmente al uso de la ayahuasca. Dentro de todas las maravillosas posibilidades que nos ofrecen las plantas maestras, encontramos que un tema poco tratado es de la evolución personal de quien las usa. Los supuestos curanderos, muchas personas tienen la creencia de que al graduarse en una profesión u oficio, médico, curandero o cualquier otro, implica el aceptar y practicar principios éticos de alto nivel. La realidad nos muestra que esto no es así necesariamente. Una cosa es conocer adecuadamente una técnica curativa y otra es practicarla en beneficio de los demás. O por lo menos no hacer daño a los semejantes aprovechándonos de esta. Hace muy pocas décadas que la sociedad occidental empezó a tomar interés por las antiguas tradiciones y sus brebajes sagrados. Pero aún está muy lejos de entender todo su potencial y sobre todo las complejas relaciones que componen su tejido. Durante el tiempo que viví en la Amazonía, era frecuente escuchar entre las personas que venían de Lima u otras ciudades la inocente pregunta:
¿Conoces un buen brujo para tomar ayahuasca? Al principio los miraba con malestar y desconcierto preguntándome, ¿sabrá de lo que está hablando? Luego comprendía que era su total desinformación la que hacía que se exprese de esa manera. Al poco tiempo de vivir en zonas en donde la gente toma ayahuasca y visita regularmente un curandero, te queda muy claro que hay dos personajes en la escena, el brujo y el curandero. Esto vale como primera información, pero este mundo es mucho más complejo de lo que aparenta. Ningún brujo se presenta como tal y a veces, dependiendo de su habilidad para ocultarse, una persona normal tarda mucho tiempo en reconocerlo. Por otro lado, muchos brujos también curan, lo que introduce en el escenario una tercera categoría, el brujo curandero. Estas categorías son válidas para todas las culturas que hacen uso de las plantas de poder. Entre los shipibos se conoce al curandero con el nombre de Onaya o al brujo con el nombre de Yubé. De la misma manera encontramos al Anaya puro, al Yubé puro y al personaje mixto que lamentablemente son la gran mayoría. ¿Cuáles son los parámetros éticos que define a cada quien? El Yubé es aquella persona que solo usa los conocimientos y poderes adquiridos para matar o causar daño. El Anaya Yubé es quien usa estos mismos poderes y conocimientos tanto para dañar como para curar a las personas. Esto es según la demanda del cliente o sus propios intereses. Si le pagan para curar, él cura. Si le pagan para matar, él mata. El verdadero Onaya es aquella persona que solo se dedica a curar a sus semejantes y que bajo ninguna circunstancia es capaz de generar o devolver ningún daño. Ciertamente no es tan fácil determinar una línea clara que separe a un personaje de otro, pues en la vida real las cosas no están en blanco y negro. En la realidad, un Onaya tiene a veces que enfrentar situaciones éticamente complejas que lo ponen al borde de confundir su camino. Algo típico, totalmente folclórico, pero no menos real, es el caso de los amarres y las pusangas. Esto es cuando el curandero o el brujo usa su poder para propiciar alguna relación sentimental. Incluso aquí puede haber muchas variantes. Por ejemplo, ante la súplica de un hombre o una mujer que ha sido separado de su pareja mediante malas artes, ¿debería intervenir el curandero y proteger la familia? No es el caso cuando alguien por capricho intenta contratar sus servicios para doblegar a la persona que dice amar. Situaciones como esta son más que frecuentes y tienen una demanda muy alta dentro de los servicios que presta un curandero en una ciudad como Pucallpa o Iquitos. Esta es una de las primeras fronteras que un verdadero Onaya puede cruzar o no en su camino a ser Yubé, vulnerar la voluntad de alguien. Siempre hay dos caminos por lo menos para hacer las cosas, uno te lleva a la luz y el otro a la oscuridad. Siguiendo con este tema, el Onaya puede ir por dos vías. La primera es forzando el poder atractivo y magnético de un joven conquistador, lo que implica hasta dietas específicas, y la segunda es doblegar la voluntad de la persona deseada, hecho que automáticamente lo convierte en Yubé. Digamos que este es el nivel inicial del manejo de energías, lo que se conoce como trabajos menores. Y aunque este folclórico cupido, un tanto violento, es bastante molesto, no causa graves daños en comparación de otros yubés o brujos, que son capaces de eliminar a un ser humano con la misma frialdad con la que aplastaría una cucaracha. Sé que para algunos es incómodo y para otros inimaginable pensar que esto pueda ser cierto, pero para mí es una obligación revelar la realidad del contexto para evitar mayores daños. La oscuridad no es combate, solo se ilumina. Cuando era un arrogante muchacho de 20 años y creía que me las sabía todas, pensando, yo estoy con la luz y a mí no me pueden hacer nada, mi maestro me dijo, a ti no te hacen nada porque no vales nada. Ahora comprendo que eso que yo creía que era luz
no era sino la más negra oscuridad de mi propia ignorancia. Cuando un Onaya cura a una persona embrujada, el Yubé ataca al Onaya y se entabla en una batalla de cuyo resultado dependerá la vida del paciente y del Onaya. Si el Onaya vence, el paciente sanará. Si el Yubé vence, el paciente morirá. Probablemente hasta al Onaya. Esto no es un juego y aunque suene a una novela, no lo es. Un verdadero Onaya es un pequeño Cristo que pone su vida para salvar a otro. A diferencia de muchos médicos occidentales que te cobran por darte una pastilla recomendada por la magia farmacéutica, que solo actúa como supresor de síntomas, el Onaya arriesga su vida cada vez que tiene que curar a una persona víctima de brujería. Cuando logra vencer al Yubé y retira la enfermedad del cuerpo, lanza la enfermedad al infinito, al universo o a la madre tierra. Pero no está en su código devolver el mal, aunque sea al Yubé más perverso, porque todos somos hijos de Dios. Benito Arévalo. Reiteramos que las cosas a veces no son ni blancas ni negras, y un Onaya también es susceptible de cometer errores. Es importante reforzar que el ideal o la doctrina de un verdadero Onaya o curandero es no causar ningún tipo de daño a ningún ser humano. Y esto es lo que define su real nivel de conciencia y su grado de evolución. Probablemente los Yubés quisieran seguir la luz, mas lamentablemente no les alcanza el amor. No han desarrollado la verdadera fuerza ni el coraje. Son las benditas serpientes del camino que te matan o te hacen más fuerte. Son verdaderos y extraños instrumentos que el universo utiliza para probar nuestro amor. Cumplen una función en la vida, ayudándonos a despegarnos de todo cuanto nuestra mente cree amar. Son realmente el fuego de Shiva destruyendo nuestra última ilusión y por nada de este mundo quisiera estar en sus zapatos en el momento que tomen conciencia de todo el daño que han hecho o siguen haciendo. Sin embargo, les es tan difícil rectificarse como el ebrio que tiene que seguir embriagándose para olvidar todo el daño que hizo en su vida. El único castigo que te ofrece el universo es ser consciente de tus actos. No creo que haya peor infierno o mejor cielo que la conciencia. En el proceso del desarrollo de esta, al revisar, integrar y sanar toda nuestra vida y cada una de nuestras relaciones, es imposible hacernos cargo del sufrimiento que hemos causado. Este tema no solo cruza mi historia personal, sino que también tiene que ver con la tuya y con quién está gobernando el mundo. Se trata del abuso de poder. Cuando la verdad salga a la luz, las novelas de Carlitos Castaneda parecerán hechas por Corín Tellado. Existen muchos lugares de penumbra desde los cuales algunas personas confundidas pretenden reivindicar la violencia dentro del espacio sagrado de las medicinas. Muchos brujos todavía en el ropero relativamente instruidos, tratando de validar el uso ambiguo de su mundano poder, pero para la gran mayoría está más que claro, por sus frutos los reconoceréis. En este punto podemos ver a quién usa el poder para hacer daño. En segundo lugar, a quien cura, pero devuelve el daño y al tercero a quien cura y perdona hasta el agresor. Para la mayoría de las personas es hasta ético devolver golpe por golpe. Se considera un acto de injusticia ojo por ojo. Solo muy pocos serán capaces de reconocer que aunque no siempre podamos para evolucionar, es imprescindible hacer consciente y trascender nuestro patrón de violencia y todas las emociones negativas que cargamos. Es parte del gran desconocimiento que mucha gente se siente impresionada por las personas que administran plantas sagradas, sin llegar a entender que muchos de ellos están en un nivel inferior al promedio humano. Si consideramos lo oscuro de sus emociones, en el mundo curanderil es un estándar el devolver cada golpe, pues en la sociedad es lo normal. Ellos no son sino un reflejo de su entorno. La diferencia es que antiguamente las pequeñas comunidades servían de marco social para contener la agresión proveniente del abuso de poder, de cualquier miembro y en especial de algún brujo.
Al desbordar su contexto inicial, sin un adecuado y actualizado marco social que proponga una ética clara y específica, para cada caso, el abuso del poder de las plantas sagradas se puede volver seriamente peligroso, al no contar con mecanismos naturales de control social, que eviten los abusos sobre todo en esta moderna, ingenua y descreída sociedad. La pregunta sería, ¿queremos institucionalizar la venganza como un derecho inalienable? ¿O queremos trascenderla y liberarnos de patrones mentales tan destructivos? Recordando el adagio, el rencor es el veneno que uno toma pensando que así puede dañar a otro. En realidad es que a cualquier persona normal le hace un daño muy grande, tanto física como emocionalmente. El alimentar su propio odio y rencor, aunque crea tener la mejor de las justificaciones, yo lo calificaría simplemente como un mal negocio, una situación donde todos pierden. Si creemos que odiando y devolviendo el mal vamos a curar la enfermedad y resolver los problemas, estamos totalmente equivocados. El odio y la venganza son venenos que hacen mal primeramente a quien lo genera. En segundo lugar, la energía destructiva que es lanzada sobre una persona solo puede operar si la persona abre la puerta. Es decir, si tiene energías, pensamientos que resuenen con la energía del atacante. Mientras menos emociones negativas seamos capaces de crear y guardar, tanto más difícil les será molestarnos. Planteada esta situación básica de las dinámicas energéticas, nos queda abordar el tema del camino evolutivo. Podemos entender la evolución como la transformación gradual de un estado a otro mejor o más perfecto. Por tanto, un camino evolutivo es la práctica de los conocimientos que nos puede llevar a un mejor estado de ser. Ese mejor estado de existencia lo relacionamos todos con las grandes virtudes del género humano. Para mí, la palabra amor expresa en consenso la síntesis perfecta de hacia dónde queremos ir como individuos y como sociedad. Sin embargo, para lograr ese nivel, lo primero es reconocer que no lo tenemos o que se encuentra en un estado incipiente. Si no reconocemos nuestra real situación, nunca seremos capaces de mejorarla. Una buena herramienta para medir nuestro amor es observar nuestras respuestas ante cada situación de la vida. Podemos responder de 3 maneras: en forma injusta, en forma justa y en forma amorosa. En el libro del Tahuantinsuyo 5.0 lo expresamos de esta manera. La injusticia es darle a los demás menos de lo que les corresponde. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. El amor es dar a cada uno más de lo que le corresponde. Dentro de esta lógica solo nos queda reconocer nuestra encubierta incoherencia. Pues por un lado queremos evolucionar, pero por otro cedemos muy fácilmente a la tentación de devolver cada golpe, creyendo ingenuamente que ese es el camino del guerrero. No creo que se deba ni se pueda obligar a nadie a evolucionar, pero sí debemos prestar mayor atención a esta realidad, de manera que esta comunidad virtual y real que estamos creando ayude a curar y poner límites a muchas personas que torcieron sus caminos o simplemente empezaron mal. Aunque no tengamos en todo momento la suficiente energía para reaccionar siempre de la mejor manera, esto no debe afectar ni desacreditar el propósito principal ni la meta de nuestro camino. Si en alguna situación nuestros condicionamientos nos llevan a obrar de forma injusta, es necesario reconocerlo, pero sin perder de vista cuál es nuestra meta. El punto es no decir una cosa y hacer lo contrario, o no decir que las uvas están verdes cuando no las puedo obtener. ¿Queremos contentarnos con ser personas justas o queremos evolucionar hacia el amor? ¿Cuál debería ser la nueva norma social o el nuevo código ético de un curandero de este tiempo? En la actualidad, muchas personas de todo el mundo están cada vez más interesadas en experimentar las plantas maestras, más como una herramienta de autoexploración y crecimiento interior, a la par de resolver problemas físicos. Varios de ellos encuentran respuestas de ninguna religión, ni años de terapias tradicionales.
ha sido capaz de darles, gracias a que mejoran nuestra capacidad de autoexploración. Las plantas maestras y el ayahuasca concretamente puede convertirse en un verdadero camino evolutivo. Un camino en donde un elemento indispensable es la propia sinceridad, luchando contra el autoengaño, nuestra verdad contra nuestra mentira. Si observamos las plantas en las selvas, encontraremos que el éxito de su evolución está en la capacidad de abrirse paso hacia la luz, pues la luz es su alimento. Las plantas compiten arduamente unas con otras por tomar la mayor cantidad de luz posible, y las que más luz consigan serán las que más alto lleguen. A pesar de que la luz en todas sus manifestaciones es uno de nuestros principales alimentos, el ser humano se pasa la vida compitiendo por las cosas más absurdas e inverosímiles, sin hasta ahora haber inscrito ningún récord Guinness por la cantidad de luz que alguien puede captar. Parece que no nos importara realmente competir por eso. La luz es la verdad en nuestras vidas, lo que nos permite ser transparentes, exponernos a esa luz, hace que no podamos tener algo que ocultar. Las plantas sagradas pueden dar luz, pero también pueden dar oscuridad y confusión. Nos pueden ayudar a evolucionar o nos pueden ayudar a perdernos entre el abuso de poder y la ignorancia. Es realmente una línea muy delgada la que separa una opción de otra, pero la que nunca debemos olvidar es que la elección es siempre nuestra. Aun así, la posibilidad de extraviarnos está dada en todas las disciplinas y en todos los caminos, no es una exclusiva de las plantas maestras, es propia del ser humano. Es más, las plantas maestras sí tienen una gran ventaja frente a otros caminos, pero justamente en esa ventaja puede que se esconda su peligro. La ventaja es que pueden mostrarnos en forma contundente e inapelable realidades que serían muy difíciles de percibir, generalmente porque no nos conviene verlas o porque están en niveles de nuestro subconsciente a los que no tenemos fácil acceso. Tenemos la posibilidad de ver las cosas tal cual son, tanto adentro como afuera, tanto lo bueno como lo malo. El peligro se encuentra en que seamos capaces de ver y sin embargo no querer hacer nada. Este es el gran peligro, pues al igual que un antibiótico mal tomado, la bacteria de la ignorancia hará resistencia al desarrollo de la conciencia. Incluso se volverá más fuerte y entonces la medicina dejará de hacer su efecto como tal. Dejará de tener sentido el tomarla o se volverá una droga más. He visto varias personas que se hacen llamar hombres medicina, descarrilarse y por años vivir aferrados a una mentira para justificar su error. En estos casos, la terquedad y sobre todo la soberbia se convierten en los enemigos mortales. Todo a su alrededor se vuelve una farsa. Lo peor no es que solo perdemos nuestro camino, sino que si vamos guiando el tren, serán muchos más los afectados. Las plantas maestras son también plantas de poder, y el poder no es ni bueno ni malo. Es poder, depende de quién lo usa y para qué lo usa. Por eso insistimos en que quienes tienen el llamado de compartir estas plantas maestras en ceremonia deben ser personas cuyas vidas estén encaminadas hacia la virtud y el amor, no hacia la búsqueda de poder, porque el primer y verdadero poder es poder controlarse, manejar nuestras emociones y no hacer daño a nadie. Esto hace la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia, entre el brujo y el curandero. El ayahuasca como camino evolutivo. Durante miles de años, el ayahuasca ha sido y es parte del sistema médico de los pueblos amazónicos. Sin embargo, no fue sino hasta fines del siglo pasado que el mundo occidental pudo estar a la altura de empezar a entender parte de este sistema. Tras empezar a cuestionar profundamente los viejos conceptos de salud y enfermedad, se logró entender, hasta desde un punto de vista científico, la importancia de abandonar el enfoque parcial y materialista sobre la etiología, el origen de las enfermedades, logrando reconocer y aceptar la permanente interacción entre materia y energía, en nuestro caso, el cuerpo y la mente.
En este tiempo nos encontramos a puertas de dar un salto aún mayor. La ayahuasca y en general las plantas maestras no solo pueden curar nuestros cuerpos y nuestras mentes, sino que pueden ser usadas como herramientas para el desarrollo de la conciencia. El aspecto curativo a nivel físico es solo la parte más básica de este fenómeno. Es como la punta del iceberg de una gigantesca montaña que se introduce en las profundidades de la existencia. Lo concreto es que cada 1000 personas buscan mejorar su salud. Tal vez solo una se interese por la conciencia. Todavía, como humanidad, estamos un poco lejos de esta preocupación. No entendemos que a través de la conciencia o por la ausencia de ella, todo se genera. Decíamos que la evolución del ser es la evolución de su conciencia. Por lo tanto, si uno desarrolla conciencia, desarrollará salud y bienestar en todo sentido. Si uno recurre a un médico o a un curandero para que se supriman los síntomas que aquejan su cuerpo, lo que los médicos llaman enfermedad, logrará tal vez un alivio pasajero, pero no logrará la conciencia que cura y que también explica cómo llegó su cuerpo a ese estado de desarmonía. Por el contrario, si uno toma conciencia del origen de sus sufrimientos, no solo mejorará su estado de salud, sino toda su vida emocional, todo su ser. Si seguimos indagando un poco más, encontraremos que la mayor parte del sufrimiento que experimentamos proviene de nuestro pensamiento. No me explayo en todo esto, para muchos ya es evidente. Con la ayahuasca tenemos la posibilidad de observar con impresionante claridad nuestra mente y el proceso de pensar. Podemos no solo sanar las viejas heridas de la mente, sino principalmente evitar las futuras. Quiero insistir hasta un poco antes del cansancio que la posibilidad de volver consciente es solo una posibilidad, y aquí es donde radica el desafío que tenemos por delante. El ayahuasca funciona como un potente amplificador de nuestra percepción, nuestros pensamientos y nuestras tendencias. Y así como puede amplificar buenos pensamientos y buenas tendencias, también puede amplificar las malas. No me interesa hacer una irresponsable apología diciendo que es la octava maravilla y solo mostrar la verdad parcial. Creo que es imprescindible describir toda la belleza a la que nos pueden conducir, pero también señalar toda la oscuridad que puede generar en manos inapropiadas. Solo poner el ejemplo de una herramienta o un cuchillo, que en manos de un artista puede crear una obra de arte y en manos de un delincuente una tragedia. Castillos de arena. El yo es nuestra vida una profunda paradoja de la existencia que algún día tenemos inevitablemente que resolver. La perfección del círculo se manifiesta una vez de la siguiente manera. Venimos de lo colectivo, de lo trivial. Luego desarrollamos el yo, lo personal. Es lo que llamamos el proceso de individuación. Una vez comprendido y completado este proceso, regresemos al yo, colectivo en una nueva vuelta de la espiral. Una mejor versión de la existencia en la que el bien común es la ley principal. Parece fácil describir un viaje que puede durar miles de años, pudiendo comprarlo con la sanación de quienes ya tenemos bastantes años y de pronto recordamos que recién ayer éramos un bebé y nos caben 50 años en una mirada. El proceso de construcción del yo me hace recordar uno de mis juegos favoritos cuando era niño. Llegaba temprano a la playa cuando la marea estaba baja y comenzaba a hacer un castillo de arena. Cada vez lo hacía más grande. Por ratos me bañaba en el mar y luego regresaba a la obra. Por la tarde ya daba solo los acabados y me ponía a esperar cómo la marea iba subiendo y amenazando mi gran obra. Luego me quedaba contemplando cómo debajo de una gran ola desaparecía todo mi esfuerzo del día. No puedo ocultar, se sentía un extraño placer al contemplar la destrucción esperada. Claro que la primera vez que esto sucedió me enojé mucho. Me frustré y hasta lloré, pero luego le fui agarrando el gusto. Aprendí a sentir placer en crear y en conservar y luego aprendí el placer de soltar.
Esta fue quizá una de las experiencias más sagradas que me prepararon para comprender el principio de las energías divinas, que en el hinduismo llama Brahma, Vishnu y Shiva, los señores de la creación, la conservación y la destrucción. No hay nada en la existencia que no sea tocado por la gran Trimurti. Continúa escuchando más contenido sobre el altar del fuego. Dale me gusta, comparte y suscríbete.